a México, donde se encuentra el nuevo embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez. Bueno, hemos hablado de muchos temas, Jerónimo, y te pido que sigamos hablando porque desde luego, como bien dijiste, este es un proceso abierto y faltan por conocerse muchas cosas. Hago un alto en el camino para irme a otro tema que es muy importante y que te relaciona, porque como dijimos hace unos momentos, tú formaste parte de una agrupación, de una asociación de empresarios mexicanos, que es un organismo en los Estados Unidos, es un organismo muy importante que agrupa precisamente a consorcios y a empresarios mexicanos en Estados Unidos, y tú formabas parte de esa asociación en su momento. Aquí el tema que informó en este espacio Dulce González y Salvador Camarena tiene que ver con que una vez que se dio a conocer el reporte sobre la existencia de dos fundaciones, una en particular que es la AM USA Foundation, con el mismo nombre de la asociación de la que tú formabas parte, bueno, pues a través de esta organización se fondeó con dinero de la Cancillería mexicana a esta marca con la que ha operado la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota y hoy candidata al gobierno del Estado de México. Esta transferencia de dinero público desde la Cancillería por una cantidad bastante notable, cercana a los 1,000 millones de pesos, hizo que se encendieran las alarmas o las alertas en esta asociación de la que tú formabas parte, y se creó un pequeño comité, pequeño por número de personas, para investigar precisamente si se había hecho eso con transparencia, para explicar por qué se había transferido ese dinero finalmente a una operación encabezada por Josefina Vázquez Mota. Y tú formabas parte de ese comité, Jerónimo, en su momento. Renunciaste a ese pequeño comité de investigación del tema de los 1,000 millones de pesos a Juntos Podemos de Vázquez Mota, justo cuando te nombraron embajador y justo cuando entraste en el proceso de la ratificación que hoy ya te hizo embajador a partir del día de ayer. ¿Cuál es la historia, Jerónimo? ¿Qué es lo que se sabe? Porque quedó esta gran polémica abierta y duda, primero, de cómo es que se transfirió esa cantidad de dinero para que Josefina Vázquez Mota operara programas de apoyo a migrantes en los Estados Unidos a través de Juntos Podemos. ¿Cuál es la historia, Jerónimo? Primero, Carmen, muchas gracias. Qué bueno que tocas ese tema. Lo habíamos platicado tú y yo en ocasiones anteriores y te pedí que me dieras tiempo a que compareciera por respeto a los senadores y con independencia del gusto de estar hoy en el programa, digo, gracias, te debía una amplia charla sobre esto y cosa que hago con mucho gusto y te agradezco que me hayas esperado y estoy seguro que habrás entendido por qué quería hacerlo hasta estos momentos una vez que fuera ratificado. Así es que gracias. La historia. Bueno, yo quiero empezar con una. Primero quiero decir lo siguiente. Bueno, el secretario de Videgaray, como se sabe, tiene por relativamente poco tiempo la Cancillería. Esto fue algo, por supuesto, que no ocurrió durante su gestión aquí. Y lo que sí te puedo confirmar, porque está convencido él de ello, es de la conveniencia y de la necesidad de que esto quede meridianamente claro. Como tú dices, quizás sea un tema abierto. Ha pedido a la Oficialía Mayor, aquí en Relaciones Exteriores, que se haga una revisión exhaustiva, que se prepare un libro blanco y que se haga del conocimiento público para que esto no quede ninguna duda al respecto. Está en ese proceso, yo no tengo los detalles, no soy el responsable directo, pero el secretario Vigaray lo pidió y creo que eso es bueno y parte de un reconocimiento de que es conveniente hacer esa aclaración. Segundo, que a esto se suma el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación ha emitido, como parte de su trabajo, ya una serie de recomendaciones de desempeño a este programa. Y las recomendaciones de desempeño, yo no he tenido tiempo de revisarlas a detalle cada una de ellas, pero van en el sentido de lo que habíamos platicado un poco, de que hay que mejorar aspectos, perdón la redundancia, de desempeño de ese programa, aclarar cosas, etcétera, pero se trata de una serie de recomendaciones de desempeño muy importantes que deben de acatarse y deben digamos, de llevarse a cabo, pero que no
de lo que yo puedo ver, no prevé ningún problema de desvío de recursos ni una cosa de ese tipo. Y eso no es por parte del Ejecutivo, es por parte de la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio 2015. Es previsible que haya también una revisión exhaustiva para 2016. Qué bueno que así sea, que se revise, que se aclare todo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en síntesis? Y antes de entrar a mí, ¿cómo estoy yo involucrado en ese tema? La comunidad mexicana en Estados Unidos, como tú sabes, es enorme y requiere, digamos, de un apoyo por parte de la red consular y del gobierno de México. En su momento se decidió que era necesario y conveniente desplegar a través de una serie de consulados y después de una serie de asociaciones no lucrativas en Estados Unidos, las dos que tú mencionaste, programas de apoyo a la comunidad mexicana allá. ¿Cuáles? Algo en materia de educación, algo en materia de salud, y creo que principalmente estuvo, al menos en inicio, enfocado muy al tema de educación y de becas para mexicanos allá, y se hizo a través de estas dos asociaciones, lo cual es un procedimiento perfectamente normal, correcto, etcétera, y sí, bajo un paraguas llamado Juntos Podamos, que no es una fundación, es un paraguas, es un lema, ¿no? Quizás eso lo que pudo haber generado alguna confusión y se empezaron a canalizar los recursos. Mi impresión, y creo que esto es consistente con lo que se ve de observaciones de desempeño, es que avanzó muy rápido y ese programa con la necesidad de presentar todos los reportes de desempeño, bueno, a dónde fueron esos recursos, a qué organizaciones fueron los recursos de los Estados Unidos, o sea, quién fue el último que lo recibió y para qué se gastaron, lo cual es natural, se trata de recursos públicos. Yo entiendo que quizás no hubo suficiente información de inicio respecto a dónde iban esos recursos, qué está pasando, y por lo tanto surgieron las dudas. Son válidas que haya dudas y la de investigación de Mexicanos contra la Corrupción, y repito, creo que se tienen que aclarar. Ahora, mi involucramiento, para dejarte a ti la palabra, es el siguiente. Yo, desde que llegué a San Antonio, donde sabes que estuve viviendo los últimos años, formé parte del consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos de una manera honoraria, junto con otros mexicanos que están en Estados Unidos. Y la Asociación de Empresarios Mexicanos, que fue creada hace más de 20 años, lo que hace es precisamente ayudar al desarrollo empresarial de mexicanos o empresarios o profesionistas que se encuentran en Estados Unidos. Bueno, en efecto, una parte del consejo, algunos de los miembros del consejo, crearon una fundación y con el mismo nombre, y a través de esa fundación es una de las que se canalizaron los recursos para atender y apoyar a la población allá, y le pusieron el mismo nombre, ¿no? En efecto, IM USA Foundation. Y la forma en que lo hicieron, independientemente de los objetivos que a mi juicio son nobles y correctos, no fue la mejor, no fue informado oportunamente el consejo, no quedó claro si había habido alguna transferencia financiera entre la asociación y la fundación, etc. De tal suerte que en una reunión de consejo, yo junto con otros de los consejeros hacemos énfasis en la necesidad de que eso se aclare. Por acuerdo del consejo se crea un grupo de trabajo que revise esto, y en ese ínter, eso fue a finales de noviembre más o menos del año pasado, en ese ínter es cuando yo pues asumo la responsabilidad de irme de embajador y presento mi renuncia al consejo, pues no por este tema en realidad, sino porque yo ya no me podría estar desempeñando como parte de una organización allá, miembro y en la función de embajador. Esa es la razón. La carta de renuncia explica todo esto, se hizo pública. Y tiene razón Carmen, tiene razón Salvador y algunas otras personas que han señalado, bueno, si esto es así, pues ¿por qué no hay más información? Yo creo que en eso está. Ya la Auditoría Superior de la Federación hizo algo al respecto, sus observaciones son públicas, el secretario ordenó una revisión de esto y la preparación de un reporte, estamos en eso y espero que eso contribuya a aclarar estas dudas, y creo que debe de haber los acercamientos con todas las personas, medios que han planteado dudas para que puedan conocer cómo está esto. ¿Estarás de acuerdo? Sí, bueno, vamos a esperar el libro blanco que dices ha mandado a hacer el canciller y las investigaciones correspondientes que se tengan que hacer, pero
una pregunta general obligada. ¿Es normal o es atípico o qué nos dice que se haya transferido de la forma en que haya sido esta cantidad de recursos que no me parece poca cosa, 1.000 millones de pesos destinados, de dinero público, destinados a alimentar finalmente la operación o la actividad, pues política de Josefina Vázquez Mota, porque si algo es Josefina Vázquez Mota es política, la actividad política de Josefina Vázquez Mota en Estados Unidos, si bien con tareas a favor de los migrantes, que hay que ver cuáles fueron y de qué se trató el asunto, estamos viendo finalmente a alguien que tan política es que hoy es la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Esa es una pregunta obligada. ¿Es normal que la Cancillería destine una cantidad así a una, ni siquiera organización, sino a una marca que es Juntos Podemos, que es la con la que, el paraguas con el que se ha desempeñado Vázquez Mota entre los migrantes en Estados Unidos? Entiendo muy bien lo que dices, Carmen, y déjame simplemente ser cuidadoso, porque siendo Josefina Vázquez Mota ya candidata en un proceso electoral del Estado, pues, y yo ya a partir de ayer formalmente servidor Embajador. público, y servidor público y sujeto a la ley de responsabilidad de servidor público, tengo que ser muy cuidadoso de lo que diga de ella. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, uno. Dos, creo que hay que entender cuándo ocurrió esto, cuándo empezó. Digamos, fue hace ya varios años cuando inició este proceso. No era candidata en ese entonces, ¿no? Tres, es del conocimiento público, ¿no? Es, digamos, que Josefina Vázquez Mota ha estado desde hace mucho tiempo vinculando y haciendo trabajo con las comunidades de mexicanas en el exterior. Lo hizo cuando fue secretaria de Desarrollo Social hace muchos años. Después escribió un libro al respecto. No, estuvo viajando, estuvo en contacto. No me corresponde a mí juzgar, digamos, lo que las comunidades piensen, pero creo que sí es del conocimiento público que es una persona que ha estado involucrada en la articulación, en el apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior, como muchos otros políticos, como muchas otras personas. Y hasta donde yo advierto, y así lo tengo que definir, ella estaba fungiendo un rol honorario, ¿no? A través de este nombre para llevar esos recursos, lo cual, pues, con toda claridad, no tiene necesariamente algo de malo. Es decir, quizás eso hay que ponderar si debieron haber más liderazgos en esto involucrados para que no se pensara así, pues de acuerdo, ¿no? Lo entiendo, pero yo creo que cuando uno pondera los detalles y revisa con calma los tiempos, y repito, no me toca a mí hacerlo en este momento por la posición que tiene ella, pero pues creo que podría tener una visión un poquito distinta. Es decir, si este proceso, y ella me parece que hará bien en precisarlo, fue desde 2013, yo recuerdo que estuvo viajando y escribió su libro de esto y todo, pues es una figura que sí conoce a las comunidades allá, ¿no? Quizás lo que hubiera sido ideal, deseable, y es una reflexión válida, es, bueno, haber ampliado el número de personas que tienen vinculación con las comunidades que estuviera haciendo este ejercicio. Eso sí creo que amerita una reflexión, Carmen. ¿Tú tuviste conocimiento la transferencia de estos recursos a través de esta fundación AM antes de que se revelara periodísticamente? ¿Tú tuviste alguna vinculación relacionada con la Asociación de Empresarios de México en Estados Unidos para transferirse recursos hacia la marca de Josefina Vázquez Mota? No, lo puedo decir claramente no. Déjame, y qué bueno que lo señalas porque ya me lo han preguntado. Incluso hubo una versión de prensa por ahí que decía que yo había estado gestionando también esos recursos y una bola de cosas. La realidad de las cosas, no tengo por qué esconderlo. Yo conozco a Josefina, tiene mi respeto y en muchos sentidos me aprecio desde hace mucho tiempo. Yo no tuve ningún papel en la gestión de esos recursos, ni cómo se hizo, ni podría opinar al respecto. Y con toda sinceridad, te lo comento, en octubre de 2000, del año pasado, no, en octubre de, perdón, fue octubre del año pasado, sí. Yo tuve conocimiento de la investigación de esto, ¿no? O sea, que había una Ujú. investigación de por medio, que aclaro, no es en contra de mi persona, puesto que, digamos, la asociación y la fundación son dos entidades jurídicamente distintas, ¿no?
Y cuando tuve conocimiento, mi sugerencia fue a todos los de la asociación y a todos los invitados, oigan, salgan y aclárenlo. O sea, vale la pena, pues si no hay nada que ocultar, háganlo. Hace falta, ¿no? Adelante, háganlo. De tal suerte que yo no tuve conocimiento, no tuve conocimiento previo. Y te voy a decir una cosa, yo en algún momento antes tuve una experiencia similar cuando yo estaba en la Secretaría de Economía. Quizás tú recuerdes que en ese entonces, esto ya fue hace muchos años, pero se crearon unos centros de distribución para productos mexicanos en el exterior, ¿no? Este fue un Ajá. programa que salió entonces por parte del propuesto en el gobierno del presidente Fox y se empezaron a hacer 4, 5, 6 centros, no recuerdo. Y pasó algo similar. O sea, el objetivo era noble, correcto, y todo, pero avanzaron tan rápido los hechos que el back office que tienes que tener a la hora de ejercer recursos para poder demostrar su debido ejercicio y transparente no estaba listo y hubo que arreglar, pasó algo similar, hubo que explicarlo, hubo que arreglar, hubo que hacer ex post una serie de reportes y todo. De tal suerte que cuando a mí me dice la Asociación de Empresarios Mexicanos, en ese entonces su presidente, oye, está pasando esto, le digo, oye, pues mira, primero sí tienen que aclarar las diferencias entre la fundación y la asociación. Creo que fue un error importante no haber informado al consejo, porque incluso pudieron haber conservado el mismo nombre, ese no es el punto, pero tienes que informar porque tienen una serie de obligaciones hacia el consejo en el que yo formaba parte y lo que hice fue cumplir con mi responsabilidad fiduciaria. O sea, salgan, infórmenlo, aclárenlo, porque esto es algo bueno, ¿no? Lo necesitan las comunidades aquí, pero fue hasta entonces cuando yo tuve conocimiento. Previamente no tuve ningún otro contacto ni ninguna otra información al respecto. Pues ahí está esto que efectivamente debe ser esclarecido con mayor amplitud. Me llama la atención y además destaco lo que nos revelas, que el canciller pues ha ordenado una investigación del caso para hacer, dijiste, un libro blanco para saber exactamente por qué, cómo, en qué circunstancias se decidió destinar esa cantidad de millones, 1.000 millones de pesos a esta operación a favor de los migrantes en esta marca de Josefina Vázquez Mota, Juntos Podemos, a través de estas dos fundaciones que ya mencionamos al principio, esta fundación Parents Alliance y AM USA Foundation, que son las que recibieron esos recursos y después fueron transferidos a la operación de Vázquez Mota en los Estados Unidos. Quedan las preguntas abiertas, Jerónimo Gutiérrez, queda el énfasis de que eso debe ser esclarecido con mayor amplitud, quedan dudas abiertas a partir de la investigación de Dulce González, nuestra colega periodista, que habla, por ejemplo, de que recibió en uno de los tramos de ingreso de esos recursos, por ejemplo, 26 millones de dólares. En la investigación se reveló que solo en 2015 la iniciativa Juntos Podemos recibió 26 millones de dólares, por ejemplo, y reportó 9 millones de gastos de operación. Así que una organización que justifica 9 millones de gastos, 9 millones de dólares de gastos de operación cuando recibió 26, pues es un indicador efectivamente de que algo se tiene que esclarecer y pronto. Jerónimo Gutiérrez, pues hasta aquí dejamos la conversión, que te agradezco haya sido tan larga. Están los dos grandes asuntos, este que hemos abordado ampliamente en la segunda parte de la entrevista y la primera parte que te deja ahí en esta gravísima responsabilidad de ser el nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Para despedirnos, Jerónimo, gracias por estar aquí. Te diría, ¿estás listo entonces para diseñar la estrategia de la ley del talión en el ojo por ojo para enfrentar a Donald Trump? La estrategia ya está diseñada, Carmen. Estoy como caballo en el arrancadero, listo para salir adelante. Bueno, pues Jerónimo, estemos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí esta mañana. Un saludo desde Berlín y estamos en comunicación si estás de acuerdo para seguir hablando e informando al público. Siempre, por supuesto, a tus órdenes, Carmen, a una llamada a distancia. Gracias, Jerónimo Gutiérrez. Hasta la próxima. El nuevo embajador de México en los Estados Unidos. Una pausa.